consideras transvesti, transgénero o transexual? ¿Y para ti qué representa esto? Mira, yo me considero una chica transexual. ¿Qué consideras para mí esto? Esto es parte de un sueño. Un sueño que quise cumplir, digo, fue un sueño y lo cumplí. Desde que yo estaba cuando era un niño, cuando estaba pequeño, yo siempre decía, cuando cumpla 18 años, me voy a hacer una vestida. Ok, no es una vestida, bueno. Ahora ya soy una transexual, puesto que ya hice cambios físicos en mi cuerpo, tomé hormonas desde muy pequeña edad, tengo 25 años de edad, desde los 15 años yo empecé a tomar hormonas femeninas, y pues decidí hacer mi cambio. Y para mí es algo importante, puesto a que es algo que yo quería. Muchas gracias. Yo soy transexual y represento estar pleno y ser honesto conmigo mismo y con todos al respecto de quién soy y vivir auténticamente. Me considero travesti. Para ti, ¿qué representa esto? Para mí representa... Para ser chistosa, ¿verdad? Pero es como... ¿Cómo te puedo decir? Vaya, es como representar a cualquier mujer. Bueno, yo soy un hombre transexual y para mí significa que todo en mi vida encaja. Creo que eso sería, esa frase define todo. Todo en mi vida encaja. Ya todo lo que hago siento que ahora sí ya lo estoy haciendo yo. No sé, algo así. Es que embona, ¿no? Uh-huh. O sea, no ha cambiado nada, pero cambió todo. Es raro. ¿En qué momento te diste cuenta que el género masculino era el género que te representaba? ¿Y por qué? Hasta mis 25, casi 26 años. Y porque, cosa súper chistosa, yo estaba en un equipo de fútbol americano femenil y había esta dinámica de a las chavas que se consideraban lesbianas, no nos consideraban lesbianos, les hablaban en masculino, y entonces de ahí me empezó a causar mucha curiosidad, que me sentía muy cómodo cuando se referían así conmigo, y yo en ese tiempo estaba en terapia psicológica por otros temas, y entonces le empecé a platicar esto a mi psicólogo y gracias a él empecé a darme cuenta de que pues siempre había sido un hombre. Con eso Uh-huh. te sientes mejor. Eso fue como la primera pista. Mira, el género femenino me sentí identificada, puesto que desde muy temprana edad, desde que yo tengo uso de conciencia, que yo estaba en el kinder, a mí siempre me gustó, fíjate, nunca me gustaron las muñecas, hasta la fecha nunca me han gustado las muñecas, jamás me gustaron los carritos, era algo confuso en cuestión de que, mis papás no podían decir que me gustaban hacer cosas de niñas, porque yo no hacía cosas de niñas. Sin embargo, yo jamás dejé de ser yo en ningún momento y decidí hacer el cambio, porque mi mamá tiene amigas, que también son transexuales. Entonces, desde que yo estaba muy pequeño, yo las miraba y como la idea ya la traes en la cabeza, digo, y conoces a personas que hacen su cambio y son al 100 físicamente unas mujeres, yo siempre decía, yo me quiero parecer a una de ellas. Había en particular mucho una amiga de mi mamá, y yo siempre, desde que estaba muy pequeña, yo decía, me quiero parecer a ella. Pues ahorita, ella ya tiene 45 años, tengo 25, y decidí hacer mi cambio. Yo siempre decía que para los 18 años, decía, cuando cumple 18, voy a hacer mi cambio. Pues no ocupé cumplir los 18 años para empezar a hacer mi cambio, en cuestión de hormonas, cosas, pero siempre han sido decisiones que he tomado conscientemente. Yo empecé a modificar mi imagen a los 15 años.
¿Y por qué lo hiciste? Porque me llamaba al principio la atención, pero ya después con el tiempo me empezó a gustar cómo me veía, así. Bueno, yo tuve como mi primer momento a eran 20 años, algo así. Pero fue como, sí, y luego dije, no, no es cierto. Y luego otra vez a los 23 dije, no, sí es cierto. No tengo así como super idea de cómo pasó. Simplemente, literal, yo creo que, o sea, un día así me levanté. A veces la gente dice, ay, no es como que me levanté un día y dije, soy gay, o soy esto, o soy lo otro, no. Pero a mí sí me pasó. O sea, yo siempre me desenvolví en, digamos, roles masculinos, pero pues yo ya me vestía como me he visto ahorita y yo ya me portaba como me porto ahorita. La verdad es que yo igual, nada más un día me desperté y no sé, lo sentí. Y literal, me levanté ese día y ese día fui y le dije que a mis amigos, pareja, etcétera, oigan, creo que me siento un hombre en el cuerpo equivocado. Así lo definí en ese momento. Y luego me dijeron, no, vaya, y me regresé y dije, me siento. ¿Y por qué fue esta regresión? ¿Por qué te decidiste regresar después? Hubo un rechazo absoluto, así, absoluto por parte de mis conocidos. Yo no se lo dije a mi familia, obviamente, nada más fue así como de que sobre todo llegué con mi pareja y fue, oye, me siento así. Y yo la veía muy cómoda a ella, de que, pues, conmigo desenvolviéndome en roles masculinos. Entonces yo dije, tantito más, ¿cuál es el problema? Pues al parecer sí hubo mucho problema, ¿no? Entonces yo dije, no, mis amigos me estaban diciendo de no, tú no, ¿por qué? No sé qué, como que llegaron muchas preguntas y yo nada más me desperté y yo les quería contar y ya, dije, no, ya, no es cierto. Era broma. Sí. Y después, ya, sorpresa. Pues no era broma. No era broma. ¿Cuáles fueron tus miedos? Mis miedos, fíjate que una persona como yo tiene muchos miedos. Tiene miedo a que la gente lo vaya a criticar, a que lo vayan a golpear en cualquier lado, o varias cosas. Bueno, a mí, o sea, independientemente de lo primero que me pasó, del rechazo y lo que sea, mi mayor miedo en realidad era yo tenía como una imagen muy negativa y muy cuadrada y muy pues heteronormada, ¿no? De cómo debía ser un hombre, ¿no? Entonces a mí me daba mucho miedo nunca sentirme completo. O sea, porque independientemente de llegar a hablar como de falo o no, era todavía viéndolo de es que soy chiquito, y es que soy delgado, y es que yo no me quiero cortar mi pelo, y es que cosas así, ¿no? Entonces yo decía ¿y qué pasa si empiezo esto? Y por X o Y nunca terminó sintiéndome un hombre de verdad, ¿no? Como te lo exigen, ¿no? Ajá, como yo pensaba que debía ser, ¿no? Porque yo inicié a ciegas, o sea, yo no leí, yo no investigué, yo no me acerqué a conocer a nadie, nada, o sea, yo fue así como yo me di cuenta. Pasaron 3 años donde estuve yo en hermético, encerrado en mi closetcito y no toqué el tema. Y el día que empecé fue como, ay, hola, pero sin saber nada. Entonces no tuve como tiempo para sensibilizarme hacia mí mismo, ¿no? Entonces sí tenía como mucho miedo de no validarme a mí mismo. Mi error.
Miedos, pues yo siento que los mismos miedos que todas las chicas atravesamos en la actualidad, el que dirán, si va a haber algún rechazo en tu familia, el cómo te vas a sentir tú emocionalmente. Y yo en lo personal te puedo platicar que yo jamás dudé en algún momento hacer esto que quise tanto, puesto a que yo siempre he tenido el apoyo de mi familia, y la verdad, digo, para mí es un sueño que quise realizar y lo hice, lo logré, o sea. Pues mi miedo principal está muy tonto, pero fue como estaba apenas aprendiendo sobre todo el tema, sobre mí, y me estaba como redescubriendo, y tenía el miedo de que ya no le iba a gustar, o sea, como que ya iba a estar solo forever porque no le iba a gustar a nadie, o sea, es como, antes pensaba que era lesbiana, entonces igual le gustaba a las chavas, y ahora es como, y luego como quién se va a quedar, o no sé, está muy tonto, pero ese era como mi principal miedo. Pero igual no me frenó, por supuesto, ¿no? O sea, era algo que una vez dándome cuenta, o sea, todo hizo clic en mi vida, entonces fue como, esto lo tengo que hacer para ser feliz. Entonces, o sea, empecé con eso. Y a pesar de, bueno, y entonces, si lo hiciste, ¿cuáles fueron tus motivos para poder salir y mostrarte al mundo como Franco? ¿Qué te motivó? Pues el ser yo mismo, el ya poder llevar una vida real y no tener que estar haciendo como teatro y performance para tratar de ser algo que no era y que nunca lo reveló. Mira, pues como te comentaba desde un principio, tenía algo a seguir. O sea, yo miraba amigas de mi mamá y yo decía, ay, yo me quiero ver como una de ellas. Lo logré, y como te lo vuelvo a repetir, siempre fue un sueño que siempre quise. Y todo lo empecé con tratamientos hormonales, fui con endocrinólogo, fui con ginecólogos, ellos me supieron orientar súper bien en cuestión a hormonas, medicamentos, inyecciones, pastillas, todo lo que iba a tomar, el procedimiento que iba a hacer en mi cambio, tanto en mi cuerpo, como físicamente, cirugías, cosas, y creo que hasta ahorita todo lo que he hecho, pues siento que lo he hecho con la intención de ser yo y sentirme bien conmigo misma. Fíjate que fue porque me gustaba cómo me veía y me gustaba pues ese nombre. A mí me empezó a pasar muy feo de mi cara no coincidía con lo que yo estaba pensando que tenía. O sea, mis imágenes mentales como que se empezaron a distorsionar bien raro. Entonces, literal, yo iba manejando y yo suelo hacer mucho esto de, güey, estoy haciendo algo y como soy súper ególatra, me estoy imaginando a mí mismo haciéndolo, ¿no? Entonces, de repente dejó de coincidir. O sea, era de yo iba manejando y yo me iba viendo lo bonito que me veía manejando y de repente era de me bajaba del carro, me veía en el reflejo de otro carro y yo así de, ¡hora! ¿Quién es esta persona? ¿No? Entonces, a mí me pasó literal así de mi imagen, mi visión personal ya era otra, ¿no? Entonces, como que me empezó a molestar mucho que no coincidía y dije, o sea, ya se está poniendo como feo. Entonces, ahora sí ya tengo que hacer algo al respecto porque me está haciendo daño. Ajá. ¿Cómo fue la manera en que tomó tu familia tu decisión? Pues la tomó, o sea, tomó la información, no la supo procesar en el momento. Poco a poco se fue siendo más fácil porque yo también les puedo explicar mejor. Pero al principio sí fue un poco así como, no entendemos qué está pasando, no estamos de acuerdo, aún así eso no importó porque yo en ese momento ya era totalmente independiente, entonces más bien era como aviso, a una cortesía el
va a pasar esto en mi vida y para que no me vayan a acercar a golpes si llego a un día a la casa, no, eso. Pero sí, al principio creo que batallaron un poquito, pero después se volvió más fácil. Mis papás sobre todo son muy de la vieja escuela, entonces es muchísimo más fácil tener a un hijo, así que caen todos los estándares de masculinidad que se piden en la sociedad de Knowler, a tener una hija lesbiana masculina, que era así como... Claro, entonces de cierta manera al principio sí fue complicado, me imagino, Sí, pero ya después creo que también de cierta manera también fue beneficioso, ¿no? sí, de cierta forma. Y aparte de tu familia, de los que te rodean, amigos, no sé, ¿tuviste alguna dificultad con ellos? No, fíjate que en cuanto social y de amigos, yo en mi red social anterior, porque cuando empecé mi transición cambié todas mis redes sociales, y en mi red social anterior hice un aviso, ¿no? Así, un texto donde avisaba qué iba a pasar y los cambios que estaba buscando. Y también en mi Facebook nuevo, entonces invité a la gente que quería seguir llevándose conmigo a agregarme. Entonces llegó el punto en donde la gente que me agregó era la que pues importaba y ni me di cuenta, ni me acuerdo quién no me agregó. Y aún así que gente a veces, hubo gente que no vio ese anuncio en ese momento, que de repente era como, pues desapareciste, me encontró y llegó al final. Entonces la verdad mi transición en ese lado estuvo bastante padre. Entonces digamos que tenía que estar la que tenía que estar. Sí, justo así. Ni en el pasado ni en la actualidad nunca he recibido algún rechazo alguno, puesto que mi familia siempre ha apoyado todas mis decisiones, siempre ha estado conmigo, siempre me han apoyado en absolutamente en todo, en lo laboral tampoco. La verdad yo me rodeo de gente súper positiva, de gente que siempre me ha impulsado al día a día en la actualidad a seguir siendo siempre mejor en todos los aspectos, y la verdad yo nunca he recibido algún rechazo. En la actualidad sí conozco y tengo amigas que han pasado por rechazos, por transfobias, y lo que yo te podría decir es que sí se las han visto duras. Yo en lo personal hablo por mí, yo jamás he recibido algún rechazo en la sociedad, ni con pareja, ni mucho menos, pero a ellas sí las he visto incluso hasta llorar y desahogarse porque se sienten rechazadas por la sociedad. Mi familia al principio pues no aceptaba mi forma de ser, pero ya con el tiempo pues me aceptaron. Sí batallé para que me aceptaran, pero... ¿Qué sentiste con su comportamiento hacia ti? Al principio sentí que mi familia no me quería, pero con el tiempo te van demostrando pues su cariño. Mal. O sea, no mal poquito, mal. Mis papás lo tomaron más como un... O sea, yo antes de decir, ¿sabes qué? Me identifico como hombre, yo me identificaba como lesbiana, ¿no? Y habían pasado 13 años. Y a ellos les había costado 13 años aceptar, no entender, nunca entender, pero aceptar. Les tomó mucho tiempo. Entonces, como que se lo tomaron como un... ¿Por qué me sigues pidiendo cosas? ¿No? Entonces fue así como de yo ya te di esto, no te puedes quedar así. Así se lo tomaron de no nos podemos quedar en un... Así lo mencionaron, un punto medio. Y yo, pues, ¿qué supone que haga? ¿Cómo sería un punto medio, no? Entonces ahí es donde todavía no estamos, no se ha llegado a ningún acuerdo, no porque el punto medio no existe, porque el punto medio ya soy yo, y yo en sí ya soy un punto medio, está chido. Pero sí ha sido muy difícil.
se me sigue hablando en femenino, se me sigue llamando con mi nombre anterior. Entonces, no estamos mal. Y con la gente que me rodea, sorpresivamente en el trabajo, con la gente que menos me lo esperaba, todo súper bien. ¿Qué está pasando? Con mis amigos fue distinto, fue difícil. Al principio pasó eso, pero esos no son mis amigos, entonces, mis amigos, los de verdad, los de ahorita, sí fue así como, wow. Y como que no querían, pero en ningún momento nadie me dijo, no quiero, no lo hagas. Se les notaba así como la incomodidad de tener que reprogramarse. Porque no era como de no quiero que tú lo hagas, o sea, por eso no decía nada, porque era de que quiero que lo hagas y quiero que seas feliz y quiero que te cumplas, pero ¿cómo voy a hacer esto, no? Porque lo hacen contigo, ¿no? Entonces, pero no, en general yo creo que mi experiencia con la gente ha sido buena. Para ti, ¿qué es la discriminación? La discriminación para mí es la falta de información de muchas personas que en la actualidad desconocen este tipo de cambio. Digo, esto no es algo que sea de ahorita, sino que es algo que ya viene de muchos años atrás, pero pues antes existía mucho lo que era el machismo. Ahorita sentimos que ya no es tanto el machismo, sino que ahorita ya en la actualidad, en el siglo XXI, a veces se ve mucho la discriminación cuando pasas por las calles y ves a dos mujeres tomadas de la mano, a dos chicos tomados de las manos, o ves a una chica travesti con algún chico, pues sí te entra como sociedad ese rechazo, empiezas a criticar sin pensar el daño psicológico que puedes llegar a causar en esa persona. Como te lo dije, para mí es algo con falta de información, porque siento yo que los valores te los inculcan desde la infancia. Entonces, si no te inculcan unos buenos valores desde tu infancia, ¿qué persona estás mandando a la vida? Yo creo que principalmente es falta de empatía, de respeto y de gente que no puede ver más allá de como lo que ellos viven o piensan. Eso yo creo que es como que acaban dañando a otros, porque es como, no, eso no es lo que yo pienso, eso no es lo que yo sé que debe ser, entonces tipo está súper mal y bla, eso. Para mí la discriminación es que hagan a una persona como yo, como cualquier otra menos, o que le hagan bullying, o que lo golpeen, o que le digan de cosas. Para mí la discriminación es, yo creo que una actitud de rechazo hacia algo que se le teme o desconoce. Porque puede venir de mil maneras, no es como un discriminar, puede ser desde agresión física, ¿no? o rechazo, o bromas que tú crees que no están haciendo daño, ¿no? Entonces yo creo que es un rechazo, o sea, en general, que se puede mostrar de mil maneras, somos muy creativos. ¿Y tú has vivido, mejor dicho, te han discriminado a ti? No, no he vivido, bueno, sí me discriminaron, pero como ahora en mi vida transexual no me han discriminado. Me discriminaron cuando yo pensaba que era lesbiana, en un restaurante, y antes de eso, una señora me bolseó en un baño porque entré cuando yo también pensaba que era mujer, entré al baño de las mujeres en Cinépolis, antes de mi transición, mucho antes.
Y una señora me bolseó porque degenerado y que porque entraba al baño. Porque pues ella me leía como hombre, entonces y era bien tortoso eso de no poder ir al baño. Pero bueno, regresando a... pero ahora en mi transición no he vivido per se discriminación. A lo mejor no por transexual. O sea, en mi vida yo creo que con policías así en la calle a lo mejor he vivido por mis tatuajes o por otras cosas, pero discriminación por ser transexual nunca ha pasado. Pero otra vez, repito, yo he tenido pues la suerte, el privilegio de que con mi terapia hormonal caigo en la masculinidad per se que la sociedad requiere. Entonces como nunca se me ha puesto un pero por eso. Es algo que yo he aprovechado mucho porque con eso me puedo acercar a gente que a lo mejor de otra persona ni se pondría a escuchar, ¿no? O sea, yo puedo y doy pláticas a veces en círculos de gente que es muy cerrada, que trae ideas así como, no sé, vamos a decir, una señora de muy alta, no, vamos a decir una señora sanpetrina que solo está ubicada en cosas de religión y bla, bla, ¿no? Una mente un tanto cerrada. Yo puedo llegar y platicar porque ella no me ve diferente, ella me ve como hay un tipo más y me está diciendo una cosa de otra gente, ¿no? Claro. Entonces como no me ve raro, aceptan más la información y yo puedo platicar más de este tipo de temas y tratar de pasar un poco, o sea, sensibilizar un poco más a la gente, ¿no? O sea, yo lo exploto de esa forma. Sí, ¿Cómo? diciéndome muchas cosas. Por ejemplo, que joto, marica o así. Sí, como toda la vida, ¿no? Pero es que, hablando específicamente como del tema trans, lo que me pasa mucho es que yo no encajo en la imagen, ¿no?, súper masculina, heteronormada de la masculinidad, ¿no? Me pasa mucho, son cosas pequeñas, la gente no me hace así, o sea, no, yo con este tema no he sufrido una agresión como así, ¿no? Pero sí es como, ay, pero es que si fueras más alto, y yo, ¿qué quieres que haga? ¿Me rompo las piernas para que crezca 1 centímetro cada que sane? ¿O para que tú te sientas más a gusto con mi estatura? ¿O qué? Ay, es que ¿por qué no te cortas el pelo? Y como que son comentarios como que todo el mundo siempre me está sugiriendo cómo me vería y cómo yo lograría verme más hombre cuando en realidad no lo estoy intentando en lo absoluto, ¿no? Cada que me dicen eso me echo glitter en la cara. Es como, no quiero. Pero pues yo creo que discriminación pues, toda la vida por todo, ¿no? Que si chaparro, que si flaco, que si gordo, que si blanco, que si moreno, que si... Yo creo que a todos nos toca, ¿no? En algún momento una pedrada de esas. La segunda experiencia que tuve fue en el casino. Entré al baño, salí. Cuando salgo del baño, me encuentro que estaban 3 personas. Yo, pues, trabajadores del casino, me imagino yo. Y me dicen, ¿podemos hablar contigo? Y yo, sí, ¿qué pasó? Lo que pasa es que no puedes entrar al baño de las mujeres. Y le dije, ¿y a cuál baño crees tú que debo entrar? Le digo, porque no sé tú qué es lo que estés viendo. Contéstame tú qué es lo que ves. No, pero es que la cuestión es esta. Le dije, entonces, ¿cuál es la cuestión? Me dice, no, lo que pasa es que ahorita una persona que entró al baño, pues la escuchó y nada más nos hizo esa observación de que no venía a entrar al baño. Y le dije yo, pues dígale a esa persona entonces a cuál baño cree que debo entrar, porque creo yo que no es correcto entrar al baño de los hombres, puesto a que mi apariencia, como ustedes se pueden dar cuenta, pues es de una mujer. Entonces, ¿usted qué pensaría si yo entro al baño de los hombres? O los hombres, ¿qué van a pensar si yo entro al baño de los hombres? Van a decir que una entra por otro tipo de cosas, la cual a mí no me interesa. Así que la verdad se me hace una gran falta de respeto para ustedes
que estén aquí avergonzándome delante de toda la gente por algo que vamos a lo mismo, por la ignorancia y la falta de información para mucha gente y la discriminación, porque eso es parte de una discriminación. Entonces, por lo que yo te puedo decir en lo personal, esas han sido las únicas 2 veces, y de ahí en fuera, créeme lo que mi vida ha sido totalmente normal, o sea. ¿Cómo ha impactado en ti la discriminación que has sufrido? Pues nada más es molesta, pero al final del día la verdad es que después de una vez que te conoces, lo que te pueda decir la gente, sabes que no importa porque sabes quién eres, ¿no? Mientras sepas tú quién eres, te pueden decir misa y tú sabes que es cierto y que no, y entonces todo lo que no es cierto pues no te debe afectar. Y entonces yo lo he vivido así. Es molesto, sí, es muy molesto siempre, porque siempre resultan en situaciones un tanto incómodas, pero la verdad es que no dejo que me afecte porque no debe de. Al principio sí, al principio de mi transición, y de hecho yo creo que la mayor parte de mi transición yo llevo 2 años, 2 años y medio. Yo creo que fácil 1 año y medio estuve forzándome a mí mismo, gracias a Dios no me corté el pelo, pero estuve forzándome a mí mismo de sí, ser más macho, sí, o sea, sí, vamos a hacer carne asada y todo, pero sí era así como de sí, la cerveza y sal con muchas chavas y no sé, ábrete de piernas y no sé, o sea, Este tipo de... entonces, o no bailes, o no te muevas, no gesticules, no maquillaje, no, era así como, y yo estaba por dentro así de, pero es que yo quiero jotear. Entonces era así como de ¿qué hago, no? Entonces estaba, pues me salí de un closet para meterme a otro, literal. Ha impactado de varias maneras. En la primera es porque todo lo que te dice la gente, pues te queda así como que, ay, ¿por qué estoy haciendo esto? Y si me hago una persona normal, como la gente dice, y pues te quedas así, como que, ¿qué hago? Y ahí es donde tienes que tomar unas decisiones más que las que tú piensas correctas. ¿Han respetado tus derechos como lo que ahorita eres, Regina? Fíjate que siempre me han respetado los derechos, tanto en las clínicas como centros comerciales, bancos, todo ese tipo de cosas, siempre me han dado, o sea, mis derechos. Tu lugar. Sí, nunca he recibido una discriminación yo en lo personal en ese tipo. Sí, podría decir que sí, pero también no me he metido tan... Bueno, sí, pero porque fui a un estado, a la capital de México, donde ya hay una reforma legal al respecto de... Y aquí pues ya tenía esa parte del proceso, entonces yo creo que sí puedo decir bien a gusto sí, ¿no? Pero tampoco podemos solo tomar mi sí al respecto de Nuevo León, porque hay mucha gente que no se le está respetando eso. Claro, que ha sido un poco más complicado. Claro, entonces yo soy un caso así, como parte. Pero sí, de momento sí se me respetan mis derechos. Igual volvemos a mi imagen, la gente es como, no pareces, no te lo mereces. O sea, independientemente de, o sea, si la gente que parece y tiene papeles, igual se la pela. En mi caso, a mí sí es muy, por ejemplo, en el trabajo tengo que entrar al baño de mujeres. Porque los maestros hombres no me quieren topar en el baño porque se sienten incómodos, porque, no sé, porque creen que los quiero ver. En absoluto están todos muy viejitos. Si fueran más jóvenes, quién sabe. No, entonces sí me pasa mucho, por ejemplo, ese tipo de cosas de aunque les explico, por ejemplo, en un restaurante a veces de por qué estoy entrando al baño al que estoy entrando, es de
es que te tienes que meter allá. Y yo, ay, bueno, ya, bye. O ya mejor, Claro. yo mismo me quito mis derechos y digo, voy a entrar al baño de mujeres porque no tengo ganas de que se arruine mi comida. Así, entonces, ya. O no me dejan entrar a las barberías. Entonces, tengo que ir a una estética unisex porque solo hacen cortes de caballero y yo, por eso. Y como que les quieres explicar, pero el problema es que el capitalismo no les deja darme mis derechos, ¿no? Porque es como de, sí, yo sí quiero que pases. Por ejemplo, la empleada la empleada o empleado de la barbería sí me quiere cortar el pelo. No tiene nada en contra de que yo entre, no me tratan mal, se disculpan mucho conmigo. Sí entiendo. Es que mis otros clientes se van a sentir incómodos. Es que, tipo, no te ves. También en bares de que solo para hombres, es de no, es que no eres hombre. Y yo así de ni siquiera me interesa tanto entrar, pero como ya me dijiste que solo es para hombres, yo quiero venir aquí porque es para hombres. Y es como una negociación muy difícil, ¿no? Y más adelante, ¿a ti te gustaría, Franco, tener hijos? La verdad, sí. Sí me veo teniendo una familia. ¿Y por qué sientes ese deseo de tener hijos? No sé, yo creo que siempre he sido como tenido una forma de ser, una personalidad un trato paternal, pero fuera de eso soy bastante familiar, si se pudiera decir. Creo, no sé, siempre Como de casa. Sí, de casa y de familia, o sea, sí me gustaría. No está, la verdad, no quiero ni embarazarme, y si mi pareja no se quiere embarazar está perfecto. Yo creo que me gustaría más adoptar, porque considero que ahí hay mucha capacidad y humanos que necesitan mucha atención y amor, pero sí podría tener una familia, ¿no? O sea, ahorita no es mi meta primordial ni nada, pero creo que sí podría y sí me gustaría. Fíjate que sí me gustaría tener hijos, porque me siento una persona preparada, tanto mentalmente como emocionalmente, y tengo absolutamente, creo yo, que todos los valores, como cualquier persona heterosexual, como para darle una buena educación, unos buenos valores a un ser humano. Me encantaría tener un hijo, pero siento yo que ahorita todavía no es momento, porque existe como quiera ese bullying. O sea, tú sabes que cuando son muy pequeños, los niños los lastimas con cualquier cosa, entonces no me gustaría, la verdad, que mi hijo lo discriminaran, o que como actualmente también lo del bullying, no me gustaría ese tipo de cosas. Entonces siento que ahorita por el momento no. Sí me encantaría tener un hijo, pero ahorita, en el momento ahorita, siento que no. La verdad es que no. Yo lo veo más como viéndolo como por el planeta, no. Si me preguntas a mí, si me gustaría, siempre he querido, lo haría, probablemente no. Por lo mismo, es como de mi huella de carbono ya es suficiente como para que yo traiga a otro que va a generar más. Dije, ay no, me comunico con los gatos. Entonces, ¿te gustaría tener gatos? Tengo muchos. ¿Qué opinión le brindarías a aquellas personas que han discriminado o que discriminan al momento? Pues les recomendaría a pensar en por qué está pasando eso. Yo creo que, como mucha gente dice, cuando te choca, te checa o algo así, ¿no? Entonces, mientras más te moleste algo, más atención hay que ponerle a por qué te está molestando ese algo. Ese sería mi consejo. Fuera de eso, les recomendaría educarse un poco más o informarse un poco más, porque a veces las discriminaciones o ese tipo de actitudes se dan por una falta de información o por muy mala información que tiene la persona, ¿no? Por estigmas, por mitos, por etc. Entonces, a lo mejor
les invitaría a informarse un poco más y tratar de ir más allá de ese estigma, ¿no? O sea, al final del día todos somos humanos, todos somos válidos y todos sentimos igual. Entonces, pues creo que sería bueno dejar ese tipo de cosas a un lado y ya empezar a pues, ser más humanos. Y que no se malinforme, ¿no? Porque igual se Claro. puede informar, pero de fuentes pues, Sí, no muy confiables. eso es muy importante, tener una buena información. Hay una frase muy padre que dice, tú no tienes derecho a una opinión, tú tienes derecho a una opinión informada. Que no deberían discriminar porque no saben si al futuro sus hijos o sus hermanos o sus tíos vayan a ser igual. Yo diría que entiendo. Porque todos, o sea, todos crecimos con esta educación que propicia el que lo hagas. Pero creo que estamos en un momento en el que necesitamos, porque yo he discriminado, no, todos lo hemos hecho en algún momento, pero creo que estamos en un momento como sociedad en el que tenemos que darnos cuenta de que tenemos que dejar ya de lado lo que nos pudo llegar a haber pasado, que nos hace juzgar a otras personas y empezar a entender que el que nosotros dejemos de hacerlo o intentemos dejar de hacerlo y respetar a los demás también implica que se va a permear hacia los demás y tal vez esas otras personas también te lo van a dar de regreso. O sea, igual y si no lo estás viendo como para alguien más, como verlo hacia ti mismo, ¿no? De sabes que yo te voy a respetar todo como tú eres, porque a mí me gustaría que alguien viniera y me respetara todo como yo soy. O sea, a mí me gustaría que viniera alguien y me respetara no solo como hombre trans, es como quiero que me respeten chaparrito, quiero que me respeten con el pelo largo, que me respeten con maquillaje, con brillos, con lo que a mí se me antoja. Entonces, como yo quiero que alguien me respete así, si alguien viene siendo absolutamente todo lo contrario a mí, pues se lo voy a dar, ¿no? Porque yo me imagino cómo se siente bien chido que alguien te respete, pues ¿por qué no darlo? ¿Y qué posible solución le propondrías a la sociedad en general para erradicar la discriminación a las personas trans? Yo creo que hay que salirnos de nuestra zona de confort. O sea, en todo. O sea, la discriminación se propicia desde el punto en el que no sales de donde estás, no conoces, no exploras, ves algo diferente y lo repeles, ¿no? Tal vez hay cosas distintas que te van a hacer sentir incómodo, pero es como comer chapulines, ¿no? Es como, Dios, ¿qué es eso? Intentar comerlo. O sea, acercarte, verlo, agarrar un chapulín, quién sabe, lo hueles, ¿no? Es como, desde ahí ya empieza el proceso de Aceptación. De poder respetarlo, ¿no? Es de perdido acercarte, verlo un poco más de cerca e intentar como hacerte consciente de que existe, ¿no? Y ya es el paso número 1. Yo creo que salirnos de empezar a hacer cosas que nos incomodan y conocer cosas que nos incomodan es vital. Yo creo que eso se puede lograr, por supuesto que sí, pero es algo que tenemos que poner, o sea, todos tenemos que echarle ganas, ¿no? Y lo primero sería empezar a sensibilizar a la gente y nosotros mismos al respecto de temas, o mínimo empezar a ejercitar un poco más tolerancia y respeto hacia otros. Una de las cosas es, no tienes que entender, nada más tienes que respetar. A veces va a haber cosas en lo que estás aprendiendo en la vida que a veces no entiendes, o sea, es como esto, no, en ese momento no tienes la capacidad de procesarlo totalmente a tu entendimiento, pero lo importante no es siempre entenderlo, es solo respetarlo, dejarlo más ser y poco a poco va a entrar más la información después. Más cuestión de respeto, ¿no? Sí.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos aquí con el psicólogo Ricardo Cruz, que es el coordinador del turno nocturno de la Clínica de Psicología en la Universidad Metropolitana de Monterrey. Esta noche, Ricardo, gracias por haber aceptado las preguntas y Gracias por la entrevista. Sí, gracias. Por la parte del tema de la transfobia y sus repercusiones que tienen las personas. Claro. Para empezar, ¿qué es la discriminación? Mira, la discriminación pues, tiene diferentes definiciones. Voy a tomar algo bastante sencillo, creo yo, pero que a lo mejor nos va a meter como en dilemas o en la complejidad del concepto. Discriminación implica actos, algo que tú haces con respecto a otra persona, pero también implica pensamientos y emociones que tienes con respecto a esta persona. Regularmente la discriminación se trata de pensamientos automáticos, a veces no conscientes, o a veces sí uno los tiene como bastante conscientes. Y me refiero con inconscientes que son como ya programados, uno simplemente los hace. Y no se trata de que vengan como transmitidos por una herencia biológica, simplemente vas viendo en las pautas de las demás personas cómo interactúan con los demás y empiezas a interactuar. Lo que con esta definición que te estoy dando podrías decir, bueno, eso sencillamente define el comportamiento de una relación de una persona con otra. Lo que caracteriza la discriminación es justamente que estas formas de pensar, de sentir y de actuar sobre otra persona es que lo hacen como menos. En su calidad de sujeto, en su subjetividad, en su valor como persona, deviene menos. Las razones de por qué devienen menos pueden ser diversas cosas. Preferencias, características raciales, características de creencias u otro tipo de características que podríamos considerar. La discriminación es un trato desfavorable o inmerecido a una persona, a un grupo por su sexo, por su edad, por su género, en fin, por alguna particularidad de esa persona o de ese grupo social. La discriminación es hacer diferente trato a personas, diferente trato a gente que normalmente se recibe un mismo trato hacia algún lugar o en algún establecimiento, en alguna escuela. Entonces, al momento de tratar diferente o tratar de diferente manera a personas, se realiza una discriminación. ¿Qué factores crees que intervienen para que esas personas se motiven a discriminar? Sobre todo es un tema muy cultural. Los mexicanos sí somos muy discriminativos. Lo realizamos porque desconocemos muchas cuestiones o no queremos conocer muchas cuestiones. Por ejemplo, tocando el tema de los transvestis, si es un tema o transgénero que no conocemos a fondo o es un tema tabú, ¿verdad? Como le estuvimos platicando, que las personas desconocen, entonces tienden a señalar, a burlarse, a tratar diferente lo que no conocen o lo que desconocen, que es esta de las principales cuestiones por las que se da este maltrato o esta discriminación hacia las personas. Básicamente tiene que ver falta de sensibilidad. Es decir, si no ha habido una persona vieja en casa, si no ha habido una persona que sea gay en casa, lesbiana en casa, si en realidad en mi casa todos son atléticos y delgados y esto es un valor importante, muy probablemente va a haber posibilidades de que no esté sensibilizado con aquellas personas que son gorditas, o con aquellas personas que son calvas, o con aquellas personas que son chaparritas o morenitas. Tiene que ver con una falta de cultura, de respeto, de sensibilidad. Mira, los factores que pueden estar en juego son múltiples. Decirte que siempre son los mismos sería mentirte, pero consideremos algunas posibilidades. Una, primero que nada, la educación que tiene la persona. Esto implica ciertas creencias de lo que sí se tiene que hacer y lo que no se tiene que hacer. ¿Okay? Esto pueden ser formas de educación, ya sean meramente morales que tiene la persona o incluso educación religiosa.
Algunas veces los criterios religiosos o morales permiten que se establezca qué sí es lo bueno y qué sí es lo malo, qué es lo que se espera de los demás. O cuando una persona, un ángel, ¿no? O sea, una otra persona realiza algo que es adecuado o no adecuado. En función de eso, se puede comportar de una manera discriminatoria. Otro criterio que puede ser como discriminatorio es meramente, digámoslo así, ideas que se van escuchando por la vida. Uno podría tener en consideración, bueno, pues es que los negros son inferiores que los blancos, y entonces, ¿pero por qué son inferiores? Nunca se dice por qué, pero se actúa en función de eso. Otra cosa que puede estar en juego con respecto a los criterios de discriminación o las formas en que determinan la discriminación es si el sujeto está solo o está en un grupo. Porque es muy común que te puedas topar a una persona, y sobre todo si lo consideramos en el tema de la transfobia, donde dices, bueno, hay aquí una persona que está sola, que no comparte la ideal de una persona que no es transfóbico, o que, digamos, tiene preferencias de diversa orden. Al estar solo con él no va a actuar de la misma manera que si está con un grupo. Okay. Estando en un grupo, las personas por lo regular se sienten como respaldadas. Más motivadas. Más motivadas. Puedes ver este tipo de fenómenos, por ejemplo, en los juegos de fútbol. Ahí podrás ver cómo uno solo no hace, pero ya cuando están en masa, porque se difumina la persona en la masa grupal me refiero. Pero entonces digo, son diferentes razones o motivos lo que puede estar en juego para que alguien discrimine a otra persona. Pueden ser elementos morales, pueden ser elementos educativos, puede ser un asunto de una idea, pongámoslo en este término, una creencia. ¿Sí? Una creencia en el sentido de, no religioso, sino yo creo esto, pero ¿por qué crees eso? Pues creo nada más. Sin fundamento, así es. No hay una evidencia ni una razón para decir efectivamente son inferiores. Podríamos decir, bueno, los chimpancés son inferiores a nosotros intelectualmente y a lo mejor en ciertas capacidades motrices. ¿Y eso nos lleva a discriminarlos? No, simplemente son diferentes. Pero tenemos una evidencia para ello. En lo otro no. Simplemente se trata de actitudes que se tienen por respecto a creencias, educaciones, morales o incluso pertenecer o no a un grupo. Claro. Si el grupo mayoritariamente tiende hacia cierta línea, el individuo por lo regular sigue hacia ella. Si el individuo está solo, puede comportarse en ausencia de lo esperado de los demás. ¿Sí te digo algo con esto? Ok, sí. Básicamente, nuestra forma de actuar, nuestras formas de pensar y de sentir, también van a estar determinadas por el contexto grupal donde estemos. ¿Qué repercusiones tiene a nivel psicológico a la persona para que la discriminen? ¿Qué afectaciones puede tener esa persona cuando la discriminan? Muy bien. Todas las personas nos afecta o nos beneficia, ¿sí? Todo lo que escuchamos en el transcurso de nuestra vida. Son como semillas, todo lo que vamos escuchando son como semillas que van germinando, ¿sí? Y brindan su cosecha. Es importante que lo que salga de nuestra boca sean palabras bien elegidas, que sean palabras amables, con amor, con ternura, porque todo lo que decimos, la gente se le queda grabado en algún momento. Y esto es más importante a nivel familiar, a nivel de padres. Cuando nuestros papás nos dijeron cositas bonitas, ¿verdad? Nos animaban, nos mimaban, se nos quedaron. Pero también hay palabras que todavía están en nuestro corazón sembradas. Y esas palabras hay que sacarlas, tratar de escribirlas o de hacer el ejercicio de reflexión. Y todas esas palabras que no nos sirvieron, alejarlas y sacarlas de nosotros. Sobre todo para no repetirlas con la gente que está a nuestro alrededor, porque la podemos repetir con las personas que menos queremos, a las que más amamos, repetirlas con nuestros hijos, con las personas más cercanas a nosotros, y de ahí el ni siquiera poder darnos cuenta que estamos realizando esto, que es una acción que no beneficia para nada en nuestra relación con las personas, en nuestra relación con nuestro círculo o incluso pues con nuestros hijos. Es por eso importante que tenemos que estar bien conscientes de cómo tratamos a una persona, de no realizar esta discriminación, ni mucho menos criticar o poner algo adverso en su memoria,
para que así la persona sea más feliz y que nosotros también de nuestra boca solamente fluyan bendiciones y palabras agradables. No solamente tiene que ver desde el punto de vista psicológico, realmente tiene que ver con la pérdida de derechos. Les voy a comentar un ejemplo. Fue mi primer caso con una persona como psicólogo. Curiosamente era una persona transvesti en el Centro Cultural de la Diversidad Sexual. Para mí pues fue una gran sorpresa porque aunque ya era titulado como psicólogo, la realidad es que la proximidad hacia las diversas orientaciones sexuales pues no eran tan cercanas para mí en ese momento. Bueno, este caso en particular fue muy interesante para mí. No recuerdo realmente el motivo de la cita que tuvimos, pero esta persona era periodista y era en particular muy buen fotógrafo. Después de un tiempo, esta persona se opera. Actualmente es una activista, se opera los pechos y es una persona que habla como hombre, pero se ve como mujer. Ya no solo es un transvesti. No me queda claro qué para ella se representa, si sea transgénero, por ejemplo. Pero lo que sí sé es que le costaba trabajo encontrar trabajo. No se podría ubicar. No podía ser ella misma sin ser completamente hombre, como si no la tomaran en serio. Bueno, mira, las personas discriminadas se ven necesariamente afectadas, sobre todo, y esto es una cosa que no me estás preguntando, pero si me permites la agrego, sobre todo cuando no tienen un grupo de apoyo. ¿Okay? Si me refiero por esto es cuando no tienen una familia o un grupo de amigos que le den contenimiento o sostén ante este tipo de situaciones. Aun y cuando sea un grupo minoritario que está siendo discriminado, el hecho de estar juntos ya hace un poco más de fuerza. Pero vámonos al sujeto individual, así como lo estás planteando tú. ¿Qué repercusiones tiene con esto? Bueno, pueden aparecer ciertos déficits psicológicos, para no llamarlos trastornos, o digamos, pueden aparecer una serie de sintomatologías, como cuáles. Bueno, pues pensemos primordialmente los afectos de tipo depresivos o melancólicos, o sea, sentirse triste. Pueden aparecer también situaciones o pensamientos de tipo fóbico, más particularmente los conocidos como agorafóbicos, el miedo a los espacios exteriores porque vaya a suceder algún tipo de discriminación o ataque sobre su persona. Existe la posibilidad de que desarrollen ataques de pánico, o sea, que de repente tengan un periodo brevísimo de ausencia y empiezan a desarrollar esta sensación de ansiedad que les ataca todo el cuerpo. Algunas personas desarrollan síntomas corporales, hiperventilación, algunos se desmayan. O sea que pueden ser hasta físicas, ¿no? Sí, totalmente. O sea, digamos, la reacción corporal en la ausencia de la posibilidad de pensar, bueno, a ver, no me va a pasar nada, me discriminan cuando estoy solo, me discriminan cuando hago este tipo de cosas. Sobre todo las personas ya quedan como asustadas. Aprenden que si están afuera, van a ser atacadas o pueden ser atacadas. Otra cosa que me gustaría resaltar con esto es el peor de los extremos, y lamentablemente suele suceder, es que una persona puede llegar al suicidio. Y sí llega a suceder, sobre todo cuando aparecen asuntos melancólicos, o sea, emociones de tristeza, que después dice, bueno, no tengo un grupo de apoyo y siento que cada vez está sucediendo esto, no hay no hay respeto o seguimiento por parte de las autoridades ante estas situaciones, porque muchas veces es como, me está pasando esto, uno hace la denuncia o va y pide ayuda psicológica, pero a veces la ayuda psicológica no basta, es necesaria una intervención de tipo social. Y aun cuando las autoridades son negligentes en esto, la persona se va a sentir desamparada. No tiene un respaldo. Claro, hace falta un respaldo en ese tipo de cosas. Claro, siempre hay como es en el arrocito negro, la persona que tiene las capacidades de afrontar este tipo de situaciones. Pero las estadísticas a veces no nos muestran eso. Entonces, un caso grave o ya un caso más extremo sería llegar al suicidio. Un caso sería llegar al suicidio. Lo hemos visto en los casos de bullying en las escuelas, pero seguramente también aparecen otro tipo de discriminaciones, como lo que estamos tratando en este caso. Solo que las noticias a veces no lo van a mostrar. ¿Y manejan algún nivel de tolerancia los discriminadores para realizar estas acciones? Bueno, mira, como la mayoría de las llamadas ciencias sociales o ciencias humanas,
una respuesta exacta es complicada, pero vamos a ensayar algunas ideas o te propongo unas ideas para pensar esto. El nivel de tolerancia que puedan estar manejando va a depender de ciertas circunstancias. Hace un momento te decía, bueno, si están con un grupo o están solos, va a determinar si el sujeto puede actuar o no actuar. Pensemos, por ejemplo, resulta que va caminando una persona que tiene discrepancia de pensamiento y de su parecer con respecto a una persona con preferencias diferentes, o digamos una persona transgénero, y entonces va caminando con su hijo. Muy probablemente la presencia del hijo va a determinar que la persona actúe con algo de desprecio, o que incluso vaya a actuar con algo como no veas, tapándole los ojos, distraer al niño, como si esa persona fuese algo extraño o fuese algo malo. ¿Sí me explico? Puede haber determinantes de ese tipo, determinantes que pongan en juego la vida psicológica de su hijo. Y lo digo entre comillas porque no está poniendo en juego y en riesgo nada, a mi parecer. Lo único que pone en riesgo es la duda del niño, es decir, ¿se puede hacer eso? Pues sí, ahí está, lo está haciendo. ¿Es algo malo? Definitivamente no. ¿Ok? Porque en todo caso podríamos decir, bueno, que determina que un hombre se vista como se viste, o una mujer se viste como se viste hasta ahora, o como se hacía, digamos, anteriormente. Lo mismo puede suceder acá. El niño va a poner en cuestión los esquemas tradicionales y decir, bueno, hay más posibilidades. Pero entonces que se rompa eso al papá no le va a gustar. ¿Por qué? Porque le va a permitir al niño pensar una moral diferente con la cual el padre no está de acuerdo. Ese tipo de cosas puede ser un criterio que marque o delimite la tolerancia de la persona. Por supuesto que sí. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, generalmente es muy interesante, pero las personas que han sido discriminadas son las que más discriminan en algún punto de su vida. Y esto tiene que ver con un aprendizaje. La discriminación es un tipo de violencia y la violencia se aprende. Si a mí me discriminaron por algún motivo, por usar lentes, porque estoy calvo, porque tengo los ojos claros, porque estoy gordito, porque soy gay, porque soy lesbiana, porque soy transvesti, porque soy transgénero, en algún punto, para alguna población también va a ser motivo de discriminación, porque esas cosas se aprenden, no son naturales, la violencia es aprendida. Muy bien, todos somos seres humanos, todos en algún momento sufrimos, en algún momento nos preocupan ciertos actos o nos preocupan nosotros mismos, ¿verdad? El tip que yo pudiera recomendar sería que recordáramos que dentro de nuestra susceptibilidad como seres humanos también sufrimos, también en algún momento se nos destroza el corazón o destrozamos el corazón. Entonces hay que ser muy conscientes de que tenemos un espacio compartido llamado vida, en el que todos vamos a ser diferentes y manejar ese nivel de tolerancia con amor, con respeto, ¿sí? Para poder nosotros también recibir lo mismo y recibir también un trato digno al momento de darlo y al momento también de crearnos un poquito más de conciencia de que todos somos diferentes. Estamos avanzando, hemos ido avanzando poco a poco, pero a medida en que nosotros nos creamos este tipo de actividades, que felicidades, porque es una actividad que considero que es una semilla que va a fermentar muy bien y que va a empezar a crear esta conciencia de que todos somos seres humanos y de que todos en algún momento pues nos gustaría que nos toleraran. Entonces ahora sí que tratar a la persona que está con nosotros, a la persona que va pasando enfrente de nosotros, como nos gustaría que nos trataran a nosotros mismos. Eso tiene que ver mucho también con un autoconocimiento y con una autoestima, ¿sí? En que vayamos creándonos para nosotros. Si nos queremos, si nos conocemos, si nos estimamos, sabemos quiénes somos, podemos a su vez tolerar a las demás personas porque sabemos que todos somos seres humanos. Sí. Y bueno, ya que tocas el tema con respecto a cómo adecuarnos a ese tipo de cosas y que sea un poco más regular en nuestros comportamientos, ¿cómo podríamos crear conciencia para evitar la discriminación hacia las personas travestis, transexuales y transgénero? Bien, mira,
A mí me parece que podríamos empezar generando conciencia, aclarando el tema. Voy a tomar un argumento que no es necesariamente el más ocurrido, pero unas cosas que empiezan a escuchar es, bueno, es que estas personas van a encontrar la naturaleza. Y habría que preguntarse, ¿cuál naturaleza? ¿Okay? ¿Cuál naturaleza están transgrediendo? Es que se pueden dar bastantes argumentos, pero la mayoría de ellos, al momento de estarlos desarrollando, argumentando o profundizando, creo que es el término más preciso que buscaba, al momento de profundizar en ellos, te das cuenta que están sostenidos sobre ideas morales de bien y de mal, o sobre supuestos que no se sostienen en su propia argumentación. En términos más sencillos o en términos lógicos, terminan siendo falacias. Creo que esa sería una forma en que podríamos empezar a argumentar, decir, bueno, ¿qué daño están haciendo a la sociedad? ¿Y qué naturaleza están, digamos, destruyendo? Ninguna. Habrá quien pueda decir, bueno, pues yo no estoy de acuerdo con esto. Habría nosotros de nuestra parte también que respetar a aquellos que no tienen que estar de acuerdo. Pero me parece que podríamos empezar por ahí. Otra por lado por donde se podría trabajar y hacer conciencia es sobre todo con los menores. ¿Okay? Empezando a transmitirles ideas de decir, bueno, existen diversidades. ¿Okay? Porque son las generaciones que vienen. Para serte honesto, a mí me parece complicado, sobre todo a las generaciones de adultos y adultos mayores, empezar a cambiar las perspectivas, porque son ideas ya muy arraigadas, sobre todo las personas de la tercera edad. Es bastante complicado. Y esto te lo digo porque son aparte de los criterios que tenemos como psicoterapeutas. Es decir, bueno, el trabajar el cambio cognitivo en una persona de la tercera edad suele ser difícil. Entonces, llevarlos a hacer un cambio de algo que está bastante arraigado es complicado. Muy importante el crear conciencia, porque de por sí la vida es complicada, la vida tiene sus dificultades en diferentes momentos. Hay momentos en los que sentimos fluir y hay momentos en los que sentimos pues que no fluimos nada, y momentos en los cuales nos podemos llegar a desesperar, podemos llegar a tener algún síntoma de depresión, y esto es siendo aceptado socialmente. Pongámonos un poquito en los zapatos de las personas que no son tan aceptadas socialmente, que tienen esta relegación, que les realizan esta discriminación, no una vez en su vida, sino constantemente. Tal vez hasta todos los días sufra esta discriminación. Por lo tanto, esa persona pues va a tender a tener cierto coraje social, ¿sí? Y a su vez también hacia con ella misma o con él mismo, por no poder encajar en algún círculo, por no poder cumplir con expectativas de la sociedad. Seamos un poquito más conscientes de ese sufrimiento, que nosotros también en algún momento lo tenemos por otras situaciones. Ellos también sufren y ellos también tienen esta consecuencia de sentimientos adversos hacia ellos mismos, ¿sí? Para así poder hacernos conscientes del sufrimiento humano, tanto del propio como del ajeno, y poder así empatizar un poco más con nuestros seres semejantes. Tienes toda la razón. Bueno, pues eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por haber visto esta entrevista y esperamos que continúen en exposición. Gracias. Gracias, Gaby. Gracias a ti, Guillermo. El tema no es mi género ni mi sexualidad. El tema Es que los respeten.